Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo a la obediencia a Cristo todo pensamiento. No me vea a mí, vea la palabra de Dios. Escúcheme esto. En una rendición a Dios se pueden acabar muchas luchas. Las luchas se terminan cuando nos rendimos a Dios. Usted puede experimentar una lucha, pero en una rendición al Señor, el Espíritu Santo lo puede quebrantar y liberarlo. En un momento, el Espíritu Santo te toca y te libera. Pero en esta mañana te muestro un camino más excelente. Y ese camino más excelente tiene que ver con tu pensamiento. Porque tú vas a hacer lo que piensas. O sea, tienes que hacer un trabajo en ti. Tú tienes que colaborar con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Porque muchas luchas se terminarían si nosotros aprendiéramos a pensar de acuerdo a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña a pensar. Y aquí el apóstol Pablo habla de destruir fortalezas, derribar argumentos y llevar cautivo a la obediencia todo pensamiento. Sin Cristo, el pensamiento del hombre no tiene a Dios. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 10:4: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Entonces, ¿cuál es la idea de Dios? ¿Cómo puede Dios estar contigo si está en tu pensamiento? Por eso Dios nos manda a que nosotros podamos tener orden mental. El problema de nosotros es el desorden mental. Es más, un creyente aquí puede tener un desorden mental. Tú puedes tener una lucha, pero un desorden mental es un problema, porque no coordinan los pensamientos. No hay una coordinación a la luz de la palabra de pensamientos. Y la palabra de Dios tiene que entrar en tu corazón y en tu mente para coordinar. Esto es más que la psicología. Aquí está con nosotros Saraí, que es psicóloga. Pero esto es más que la psicología. Este es el origen mismo de la sanidad del hombre. Cuando yo no era cristiano, yo estuve en un tratamiento psiquiátrico. Yo conocí lo que es un psiquiatra. Yo conocí lo que eran las pastillas. Yo estuve muy mal. Y ese psiquiatra, que se llama Carlos Rojas Malpica, él lo que hizo fue parapetearme por fuera. Pero hay un psiquiatra de psiquiatras que se llama Cristo. Aleluya, denle un aplauso fuerte. Aleluya, denle un aplauso fuerte en esta mañana. Proverbios 20:18 dice así la palabra de Dios. Todos estamos aquí, están conmigo, ¿verdad? Présteme atención por 20 minutos. Los pensamientos con el consejo se ordenan. ¿Cuál consejo? Si en el Salmo 1 dice: bienaventurado el que no anduvo consejo de malos. La psicología sin Cristo es un consejo malo. La psiquiatría sin Cristo es un consejo malo. Porque si tú vas a un psiquiatra, puedes caer en una adicción a una pastilla. Pero si vas a Cristo, puedes caer en la adicción al Espíritu Santo. Y aleluya, aleluya. Esa adicción te va a dar vida. Esa adicción te va a dar liberación y sanidad. Porque Cristo es sanidad y liberación.
La palabra de Dios viene a tu vida para sanarte, para liberarte, para levantarte. El consejo de Dios tiene que estar en la mente y en el corazón para traer orden. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y vino el Espíritu Santo y Cristo a poner orden en la tierra. Nosotros somos tierra. En ti el orden viene a través de la palabra. O sea, escúcheme bien esto. No es a través del Espíritu Santo, es a través de la palabra. Alguien me dijo hace poco, alguien que estaba en otra ciudad, me dije, yo fui a una iglesia. En esta iglesia no estaba fuerte el Espíritu Santo. Y fui a otra iglesia, no estaba fuerte el Espíritu Santo. Y fui a otra iglesia, ahí sí estaba fuerte el Espíritu Santo. Y yo le dije, oye, yo te voy a decir algo. Ok, yo estoy orando por un avivamiento. Yo creo en un avivamiento. Yo creo que antes que venga Cristo va a haber el mayor avivamiento en la tierra. Se va a desatar un avivamiento en la tierra, y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Pero le voy a decir algo. Usted puede experimentar a Dios de una manera sobrenatural, pero lo que lo va a sostener es la palabra. Y lo que va a traer el orden es la palabra de Dios. La palabra de Dios bien ministrada. O sea, porque esta palabra te tiene que llevar a una aplicación. Esta palabra tiene que llevarte a una aplicación. ¿Qué significa esto? ¿Qué voy a hacer con lo que estoy aprendiendo? Si no trabajas en ti, vas a tener un problema muy fuerte, porque vas a tener un desorden mental. Solamente con el consejo se ordenan los pensamientos. Y el consejo es el consejo de Dios, la palabra de Dios. En el Proverbio 23:7 dice: según el hombre, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Somos lo que pensamos. René Descartes dijo: somos lo que pensamos, pienso, luego existo, dijo René Descartes. Y la Biblia te enseña a pensar lo bueno. La Biblia te enseña a pensar correctamente. Y dice la palabra en Filipenses 4:8. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. O sea, mi reacción siempre tiene que ser pensar lo mejor. Mi reacción tiene que ser bendecir, no maldecir. ¿Ve? Hace un tiempo le estaba dando un consejo a una pareja, y una de las personas me estaba diciendo que cada vez que hablaba con el esposo le hablaba mal. Y yo le di un consejo. Inclusive hay una prédica de un pastor que se llama Sisto Porras. Sisto Porras. Él habla mucho de la familia. Y una de las cosas que tiene en sus enseñanzas es bendecir. ¿Ve? O sea, nosotros tenemos que hablar bien. Hablarle bien a las personas. Bendecirlas. De nuestra boca no pueden salir palabras que sean de maldición. Nosotros tenemos que refrenar nuestros labios. A mí me tocó ministrar el sábado en el matutino. Y la palabra que Dios me puso fue:
buscar de mañana a Dios. Aunque yo le dije a los hermanos, búsquelo a la hora que usted quiera. No se enrolle. Pero hay un secreto en la mañana. Hay algo en la mañana, cuando uno se levanta con Dios. La Biblia lo dice. Pero busque a Dios a la hora que usted. Lo importante es que lo busque. Lo importante es que usted lo busque. Y yo le decía a los hermanos, la incontinencia urinaria es que, bueno, se sale. Y a veces nosotros tenemos incontinencia no allá abajo, sino aquí en la boca o en las manos. Entonces se sale. Y hay personas que dicen, no, lo que pasa es que yo soy transparente. Pero es que la transparencia tiene que tener prudencia. ¿Eh? Yo soy así. Eso no vale en Cristo. Tú tienes que ser conforme al modelo que es Cristo. Cristo te tiene que moldear tus pensamientos. Cristo tiene que moldear tu forma de caminar. Cristo tiene que moldear tu forma de hablar. O sea, tú tienes que transmitir a Cristo. Él es tu modelo. ¿Aló? ¿Cuántos dicen amén? Romanos 2, 8, 5. Dice así: porque los que son de la carne. ¿Cuántos son de la carne? Yo pensaba que iban a decir amén. Piensan en las cosas de la carne. ¿Cuáles son las cosas de la carne? Ira, enojo, amargura. Esas son las cosas de la carne. Ahora, los que piensan en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad. Los que piensan en las cosas del Espíritu. Pero los que son del Espíritu, ¿cuántos son del Espíritu? ¿Todos somos del Espíritu? Todos somos del Espíritu. El problema, mis hermanos, es que tenemos que aprender a pensar a la luz de la palabra. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Las cosas del Espíritu, mis hermanos, están aquí. Aquí están los tesoros de Dios. Aquí están las riquezas de Dios. La palabra. Yo tengo que aprender a pensar. Un pensamiento puede indicar la ausencia de espíritu en un pensamiento que tú tengas. La llenura del Espíritu Santo es la llenura de la palabra de Dios en ti. La palabra de Cristo mora en abundancia en el corazón. En el corazón. Aleluya. Este suena mejor. Pasa que tiene el cable muy corto. No importa. Se escucha raro. Ok. ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Cuántos me siguen? Ya estoy terminando. Ya estoy terminando, mis hermanos. Gloria a Dios. Entonces los pensamientos tienen que ver con ausencia o presencia del Espíritu Santo. ¿Hay Espíritu Santo en tus pensamientos? ¿Estás pensando las cosas del Espíritu? Gloria a Dios, aleluya, alabado sea Cristo. Gloria sea, aleluya. Quédate ahí, gloria a Dios. Entonces yo tengo que ver si hay ausencia de Espíritu. Si mis pensamientos no están alineados a la palabra de Dios, en mí hay ausencia de Espíritu. Estoy pensando en las cosas de la carne. Y eso, mis hermanos, va a hacer que yo siembre para la carne. Y el que siembra para la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, o sea, tienes que sembrar en tu pensamiento para el Espíritu. Entonces vas a recoger. Si tú siembras amabilidad, vas a recoger amabilidad. Si siembras bendecir,
vas a recoger bendiciones. Tenemos que ser inteligentes, mis hermanos. Tenemos que saber tratar a las personas con amabilidad. La amabilidad es un fruto del Espíritu. Marcos 7:21 dice así: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Aquí el Señor me habló en mi corazón y me dijo: ahí está el origen. Y yo entendí, y esto es psicología profunda, porque el libro de psicología más profunda es la Biblia. Y yo entendí que ahí está el origen de todo, de todos los problemas, el pensamiento. Y en esta palabra que voy a ministrar hoy, nos enseña cómo dominar los pensamientos. Porque los pensamientos no son primero que las acciones. Los pensamientos no son primero que la boca, que las manos. Y tenemos que aprender, mis hermanos, y aquí les voy a lanzar el secreto de vivir una vida, mis hermanos, buena. Y que no solamente sea buena, sino que tengas un futuro feliz. Porque una de las cosas más importantes que creo que tenemos que tenerlo como meta es ser felices. Y una persona enrollada no es feliz. O sea, tenemos que desenrollarnos internamente. ¿Cómo? Pensando bien. Porque la Biblia nos enseña a pensar. Tenemos que tomar conciencia de lo que hay en la mente. Es importante eso. Tomar conciencia. La conciencia es el monitor interno de la conducta. Tenemos que... Yo siempre le oro al Señor: ilumina mi conciencia. Ilumina mi conciencia. Para que la conciencia me avise qué es lo que está malo. La conciencia, mis hermanos, trabaja con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te puede hablar a través de la conciencia. La conciencia es importante. La conciencia es lo que te dice bueno, malo, rojo, amarillo y verde. En la conciencia hay un semáforo que te dice verde, dale. Pero hay momentos que ese semáforo va a estar en amarillo y te dice ya va, ahora un poquito más. Y hay momentos que el semáforo está en rojo, quédate quieto. Tenemos que discernir ese semáforo que está en la conciencia. Porque la conciencia tiene que estar a la disposición del Espíritu Santo y la palabra de Dios. No a la disposición de la carne. Porque si está a la disposición de la carne, esa conciencia va a estar cauterizada. No va a hacer su trabajo. La conciencia te tiene que avisar. Te tiene que mostrar dónde está el problema. Y vamos a la palabra. El apóstol Pablo que escribió 2 de Corintios, dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Cuáles son esas armas? La palabra de Dios, la sangre de Cristo, el Espíritu Santo. No son carnales. Entonces dice, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Es una estructura de pensamiento. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que esa estructura de pensamiento puede impedir que Dios te hable. Esa estructura de pensamiento puede impedir que el Espíritu Santo te ministre. Esa estructura de pensamiento es un bloqueo para el Espíritu. Usted no ha escuchado la canción, dice, quiebra mi estructura. Esa canción es esta. Destruye mi fortaleza, estructuras de pensamientos. Y todo lo que Dios trabaja en ti, por eso estás en proceso, es para quebrarte, para quebrar esas estructuras.
Dígame si uno llega a Cristo ya mayorcito. Señor bendiga a los hermanos mayores, para no decirle viejo. Yo tengo 60 años, ya pago la mitad en el cine. Sí, pago la mitad. Pero uno puede llegar a Cristo con estructuras de pensamiento que no son los pensamientos de Dios. Y hermano, la palabra de Dios tiene que quebrar esas estructuras pensantes. Tenemos que aprender a hacerlo. Y dice derribando argumentos. ¿Qué es un argumento? Un razonamiento. Tenemos que derribar argumentos. Tenemos que destruir fortalezas. Tenemos que limpiar la mente con la palabra. Tenemos que llevar cautivo a la obediencia a Cristo todo pensamiento, todo. Nosotros no podemos pensar lo que nos da la gana, porque entonces vamos a ser obstinados. La obediencia empieza cuando llevamos cautivo, atrapado a la obediencia a Cristo todo pensamiento. Ahí empieza la obediencia. Fíjate qué piensas cuando estás enluchado, sea la lucha que sea. Porque escúchame, el corazón es engañoso. Y en esos pensamientos hay engaños. Porque la verdad te hace libre. Es la palabra lo que te hace libre. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si la Biblia te manda a que destruyas fortalezas, derribes argumentos y lleves cautivo a la obediencia a Cristo todo pensamiento? Una sola cosa, mis hermanos: meditar la palabra. Tenemos que meditar la palabra. Escúchame, la vida devocional tiene 3 fases. La primera, la oración íntima. Entrar en el secreto con Dios. La segunda, meditación en la palabra. Y la tercera, el estudio de la Biblia. Son 3 fases que hay en la vida devocional. Y esas 3 fases te convierten en discípulo. Si tú no meditas la palabra, no vas a ser un discípulo. Quizás seas creyente, porque no te voy a mandar para el infierno. Pero no vas a ser discípulo y vas a sufrir en esta tierra sin necesidad, porque no estás yendo al origen de los problemas del ser humano, que es el pensamiento. Y tenemos que aprender cada día, meditando la palabra, a llevar cautivo a la obediencia a Cristo todo pensamiento. Esa palabra cautivo es atrapado. Tenemos que atrapar los pensamientos. Y la palabra de Dios se encarga de hacer ese trabajo. Pero es meditándola. Es meditando la palabra. Cuando meditamos la palabra, la mente se está renovando. Hay una renovación. Hay un trabajo que está haciendo la palabra. Pero para meditarla tienes que escribirla y memorizarla. Tienes que poner en práctica con un cuaderno, una agenda, escribir, leer, memorizar. ¿Cuántos versículos te memorizaste esta semana? ¿Cuál es el problema de no meditar la palabra? Escúchame, que no te estoy diciendo estudiar. Meditar. Meditar es fijar la mente en algo. Estoy hablando de meditar la palabra, para que la palabra se quede adentro y, como dice Hebreos 4:12, empiece a penetrar hasta los huesos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra parte. Esto es del alma, esto es la carne y esto es del Espíritu Santo. A través de la palabra de Dios es que puedes pensar en las cosas del Espíritu.
Y dice que penetra hasta lo más profundo, hasta los tuétanos. ¿Por qué los tuétanos? Ahí está el ADN original. La palabra tiene que hacer ese trabajo y penetrar hasta tus huesos para ver una transformación genuina en tu corazón. Pero ¿cómo es eso? Meditándola. Porque está haciendo un trabajo de renovación. En segundo lugar, la palabra hace una metanoia en el corazón. Hace una metanoia en la mente. Romanos 12:2. Transformaos por medio de la renovación del entendimiento. Entonces, si tú no estás meditando la palabra, esa metanoia no se está dando. Y escúchame algo, vas a tener un problema en la boca, en las manos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si la palabra no está en el corazón, la boca va a hablar mal. Si la palabra no está en el corazón, la boca va a maldecir. Las manos van a maldecir. Pero si la palabra está en el corazón, tus labios van a bendecir. Vas a declarar bendiciones sobre la vida de las otras personas. Hay metanoia. Tercero, la palabra desarrolla dominio propio en ti. Sin la palabra, mis hermanos, no se desarrolla el dominio propio. Porque dominio propio es pensar antes de actuar. Y es la meditación en la palabra, cuando se fija en la mente, que va trabajando. Y la palabra de Dios va controlando tus reacciones. Primero, renovación. Efesios 4:23. Segundo, metanoia. Estoy hablando de cómo destruir fortalezas, cómo derribar argumentos y cómo llevar cautivo a la obediencia a Cristo todo pensamiento. Y te estoy dando las claves de cómo ser feliz, cómo lograr a través de la palabra de Dios la felicidad, la liberación, la sanidad interior. Cuarto, la palabra de Dios, cuando es meditada, está alumbrando tu vida interior. Tenemos que dejar que la palabra alumbre todas las áreas de nuestra vida. La palabra trae una iluminación interna. Dice la palabra en Efesios 1:18, el apóstol Pablo, alumbrando los ojos de tu entendimiento. Los ojos del entendimiento es la mente. Y a través de la palabra se va alumbrando esa mente, ese corazón. Y último, en Efesios 4:17, el apóstol Pablo dice: esto requiero que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La vanidad de la mente. Todos los que están sin Cristo andan en la vanidad de la mente. La palabra vanidad es hueco, vacío. En la medida que meditamos la palabra, se va la vanidad y empezamos a ser llenos de Cristo, llenos del Espíritu Santo. Ese es un trabajo. Ese es un trabajo que tienes que hacer. Por eso cada día tienes que dedicar un tiempo especial. Un tiempo donde agarras la Biblia y empiezas a sacar los versículos. Te recomiendo una concordancia y tú empieces a sacar los versículos que tú necesitas para ser transformado internamente. Si es una área en tu vida específica, si es una área del carácter, tienes que tomar los versículos que hablan del carácter de Cristo y empezar a grabarlos y a meditarlos. Y te vas al trabajo y te vas a tus quehaceres y tienes esa palabra en la mente. La Biblia dice que Dios le dijo a Josué que la meditara de día y de noche. O sea,
de día y de noche. Tenemos que aprender a meditarla en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche. Todos los días. Porque ese es el secreto para nosotros, que llevar cautivo a la obediencia a Cristo todo pensamiento. Yo te pregunto hoy, ¿estás destruyendo fortalezas? Yo te pregunto hoy, ¿estás derribando argumentos? Yo te pregunto hoy, ¿estás llevando cautivo a la obediencia a Cristo todo pensamiento? Si no lo estás haciendo, puedes empezar hoy y empezar ese proceso de transformación. Escúchame, con esto termino. Con esto termino. La mujer del flujo de sangre tenía pensamientos positivos, porque ella, sin este trabajo, sin esto que estoy diciendo, ella empezó a decir: si tan solo tocare el borde de su manto. Y empezó a decirlo, y eso se le metió en la mente. Es importante pensar la palabra y declararla, porque la palabra no solamente quiebra las estructuras, sino que te da fe. ¿Cuánto entienden esta mañana? Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te adoramos. Te adoramos, Jesús.